Caminando con Dios una persona de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Crees en la depravación total del hombre y en la gracia total de Dios? Entonces, ¿tienes el deseo de dedicar toda tu vida a Dios? Si es así, antes de intentar hacer cualquier cosa, primero debes convertirte en una persona de Dios. Debes llegar a ser alguien a quien el mismo Dios, a quien deseas servir con toda tu vida, pueda usar libremente, una persona de Dios. Una persona de Dios no es alguien que hace cosas para Dios o que ayuda a Dios de alguna manera. Más bien, es alguien que se une al plan perfecto que Dios ya ha cumplido. Una persona de Dios se convierte en un canal por medio del cual se cumple la voluntad de Dios aquí en la tierra. Jamás debemos olvidar que una persona de Dios le pertenece a Dios y existe para Dios. Una persona de Dios. Una persona de Dios vive en este mundo, pero su corazón no le pertenece a este mundo. Está apartado, es un peregrino, y pertenece a Cristo. Es alguien que una vez persiguió el poder del mundo, creyendo que el mundo lo era todo. Pero fue llamado por Dios. Ahora vive con el reino de Dios en su corazón, y vive en dirección a ese reino. Y cuando una persona de Dios comienza a vivir una vida diferente y se mantiene firme como cristiano, el mundo lo odiará, tal como un día crucificó a Jesucristo. El mundo odiará a aquel que se conforma a Cristo y lleva una vida apartada. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. En cuanto a mí, jamás me gloriaré en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa cruz, he sido crucificado para el mundo, y el mundo ha sido crucificado para mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Una persona de Dios es alguien plenamente convencido de que ha venido de Dios, que vive conforme a su voluntad, y que un día volverá a Él. Y esa convicción no se prueba solo con palabras, sino con la vida misma. Así, una persona de Dios es testigo de Dios. También es testigo de Jesucristo. No hay vida más hermosa que la de un cristiano que camina como una persona de Dios. Es una vida que este mundo no puede contener ni comprender. Pero ante los ojos del mundo, no parece hermosa. No es una vida de acumular más, sino de entregar lo que uno tiene. No es una vida de subir cada vez más alto, sino de entregar incluso los lugares altos que alguna vez ocupó. Ahora, veremos las vidas de las personas de Dios en la Biblia. Para aprender cómo debemos vivir. Una persona de Dios, Moisés y Pablo. La Biblia reconoce a Moisés como un hombre de Dios. Dios ya había planeado lo que haría por medio de Moisés, incluso antes de que naciera. Desde su nacimiento hasta su muerte, Dios lo guió en cada paso del camino. Dentro del plan de Dios, Moisés pasó 40 años como príncipe de Egipto. Fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y se volvió un hombre capacitado. Pero eso no fue el final. Muchas veces creemos que, una vez que somos salvos por medio de Jesucristo, podemos vivir como Moisés, y que debemos vivir como Moisés. Pero la Biblia no dice eso. Dios permitió que Moisés fuera criado como príncipe de Egipto y que se formara como un líder capaz, para prepararlo con el fin de guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, unos 600,000 hombres a pie, lo que probablemente sumaba alrededor de 2 millones de personas en total. Aún más importante, Dios hizo que Moisés escribiera los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, para establecer el fundamento de la fe que vendría. También tenía la tarea de construir el tabernáculo exactamente como Dios lo había mandado. Así que los primeros 40 años de la vida de Moisés fueron usados poderosamente después para el reino de Dios y su pueblo. Vemos algo similar en la vida del apóstol Pablo. Pablo era fariseo,
hebreo de hebreos, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Estudió bajo Gamaliel, el gran maestro de ese tiempo, y era celoso por Dios. Dios guió todo esto. Usó cada parte del trasfondo de Pablo. Por medio del amplio conocimiento de Pablo, Dios lo llevó a escribir 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Al igual que los escritos de Moisés, las cartas de Pablo jugaron un papel fundamental en el establecimiento de la fe cristiana. Pablo entregó todos sus dones y su conocimiento al servicio de Dios, porque era un hombre de Dios. Moisés, también, después de los 40 años, dejó Egipto y pasó los siguientes 40 años en el desierto como pastor. La vida de Moisés nunca fue para sí mismo. Porque él le pertenecía a Dios y vivía para Dios, su vida debía ser usada dentro del plan de Dios para su reino. Dios hizo que Moisés rechazara ser llamado hijo de la hija del faraón cuando creció. En cambio, Moisés eligió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Porque Moisés era un hombre de Dios, consideró que el oprobio por causa de Cristo tenía más valor que los tesoros de Egipto. Tenía la mirada puesta en el reino de Dios. Así que Moisés pasó otros 40 años en el desierto, siendo preparado para llevar la visión que Dios tenía del Éxodo. Para convertirse en quien guiaría al pueblo de Dios. Ni el faraón, ni los israelitas, ni siquiera el mismo Moisés podían saber lo que venía. Pero Dios estaba llevando todo adelante con su celo. Y llamó a Moisés. De la misma manera, después de que Pablo recibió el llamado de Dios, usó todo su conocimiento y su celo por completo para el reino de Dios, porque era un hombre de Dios. Por causa de Dios, consideró todo aquello en lo que antes se gloriaba, ser de la tribu del primer rey Saúl, ser fariseo, su vida intachable según la ley, como basura. Dentro del plan soberano de Dios, la ciudadanía romana de Pablo desde nacimiento, y su infancia en la ciudad gentil de Tarso, todo fue usado más adelante para el Evangelio. Pablo había crecido en Tarso de Cilicia, en Asia Menor, y conocía la cultura gentil. Bernabé, que era de Chipre, también tenía ese trasfondo. Así que juntos, no solo dominaban el idioma griego, sino también la cultura helenista. Esto los hizo aptos para convertirse en los primeros líderes de la misión global. Moisés y Pablo fueron hombres de Dios que habían sido llamados por Dios. Porque eran personas de Dios, vivieron para Dios y volvieron a su reino. Porque una persona de Dios no pertenece a este mundo. Una persona de Dios, Samuel. Samuel es reconocido en la Biblia como un hombre de Dios. Después que el pueblo de Dios salió de Egipto y pasó 40 años en el desierto con Moisés, entraron en la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué, quien sucedió a Moisés. Pero Israel continuó en un ciclo de rebelión. Cada vez que Dios les daba paz, pecaban. Cuando pecaban, eran disciplinados. Cuando eran disciplinados, clamaban a Dios. Y Dios escuchaba su clamor y levantaba jueces para salvarlos. Luego les daba paz otra vez, y volvían a pecar. Este ciclo de rebelión se repetía. Al final de este periodo de los jueces, nació un hombre llamado Samuel, como respuesta a la oración de Ana. Y por medio de él, Israel experimentó una renovación espiritual. Samuel era un hombre de Dios. Y por ser un hombre de Dios, no vivió para disfrutar del poder del mundo. En cambio, dedicó toda su vida al reino de Dios y a su pueblo. Desde niño, Samuel fue llevado al templo justo después de ser destetado, y creció allí sin su madre ni su familia. Creció viendo el sacerdocio corrupto de Hofni y Faíns, quienes se convirtieron en ejemplos a no seguir. Después que el sacerdote Elí, junto con Hofni y Faíns, murieron todos el mismo día, Samuel se convirtió en juez de Israel, liderando al pueblo de Dios. Aunque Israel obtuvo una gran victoria sobre los filisteos en Mizpa por medio de la oración de Samuel, su vida nunca fue una vida de gloria ni esplendor.
Cuando Samuel envejeció, el pueblo de Israel rechazó a Dios como su rey y pidió un rey humano. Así que Samuel ungió a Saúl como el rey elegido por el pueblo. Pero cuando Saúl desobedeció a Dios, Samuel se entristeció profundamente. Más adelante, Samuel ungió a David, el elegido por Dios, como rey. Pero antes que David llegara a ser rey, Samuel falleció. Samuel, el hombre de Dios, se entregó por completo al reino de Dios y a su pueblo. Y volvió al reino de Dios sin haber buscado ni disfrutado de las riquezas ni los honores de este mundo. Una persona de Dios, David. David también es reconocido en la Biblia como un hombre de Dios. El pueblo de Israel pidió un rey humano a Samuel, el hombre de Dios, rechazando a Dios como su rey. Y Dios lo permitió. Pero también se aseguró de que pagaran el precio por su demanda. Después, Dios le dijo a Samuel: He visto un rey entre los hijos de Isaí. Y lo envió a ungirlo. Desde ese momento, David comenzó su vida como un hombre que le pertenecía a Dios. Un hombre que vivía para el propósito y la voluntad de Dios. Así como el Espíritu de Dios descendió como paloma cuando Jesús salió del agua después de su bautismo. David también fue ungido con aceite por Samuel, y el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Sobre Jesús, Dios dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y sobre David, Pablo testifica así: Después de quitar a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiero. Jesús venció las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Y David derrotó a Goliat, el campeón de los filisteos, en el nombre del Señor. Así como Jesús fue alabado por la gente durante su ministerio. David también, después de liderar a Israel en la victoria sobre los filisteos, volvió y escuchó al pueblo cantar. Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10,000. Jesús vino del tronco de Isaí. Y David también fue llamado hijo de Isaí, cumpliendo fielmente su papel dentro del plan de Dios. Pero ahí se detiene. La imagen de prosperidad y éxito que muchas veces asociamos con ser un hombre de Dios termina aquí. A partir de este punto, David, el elegido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, vive una vida que empieza a reflejar los sufrimientos y traiciones de Jesús. Así como Jesús dijo: Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito en su ley: me odiaron sin motivo. David también sufrió sin causa. Sin causa me tienden una red. Sin causa cavan un hoyo para mí. Que la ruina los sorprenda de repente. Estoy agotado de pedir ayuda, la garganta se me reseca. Mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Los que me odian sin razón son más que los cabellos de mi cabeza. Son muchos mis enemigos sin motivo. Los que buscan destruirme. Me obligan a devolver lo que no robé. David, como Jesús, también fue traicionado por alguien cercano. Jesús dijo: Yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura: el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Y David pasó por lo mismo. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, se ha puesto en mi contra. Si un enemigo me insultara, lo soportaría. Si un adversario se levantara contra mí, me escondería de él. Pero fuiste tú, un hombre como yo. Mi compañero, mi amigo íntimo. Sí. La vida de David, elegido y llamado como hombre de Dios, estuvo llena de momentos que revelaban al Mesías venidero, Jesucristo. Más adelante, por el incidente con Betsabé y Urías, David fue humillado aún más. Llegó a ver con mayor profundidad la verdadera realidad de su pecado. Y dedicó el resto de su vida a preparar la construcción del templo.
Esto también fue una misión que señalaba a Jesucristo, el verdadero templo, a través del templo de Salomón. Esto es lo que significa ser una persona de Dios. Cumplir el papel que Dios ha dado. Ese papel puede ser como el de Abraham. Dejar la tierra fértil y próspera de Mesopotamia para ir a Canaán. Una tierra marcada por la escasez. Y después de 25 largos años, ofrecer a su amado hijo Isaac como sacrificio. Y escuchar a Dios decir: ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. O puede ser como el de José. Perder a su madre a temprana edad, crecer no con ella sino entre 3 mujeres más. Y 10 medios hermanos. Luego ser vendido como esclavo a Egipto, sufrir como siervo y como prisionero. Pero al final, él haría esta confesión: Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y salvarles la vida mediante una gran liberación. Así que, no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. O puede ser como el de Rahab. Escuchar acerca de las victorias del pueblo de Dios que se levantaba desde el desierto. Y declarar. Al oír esto, se desmayó nuestro corazón. Y no quedó valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Apartarse de su propia nación y de sus ídolos. O como Moisés. Príncipe de Egipto en su juventud, pero luego líder del pueblo rebelde de Dios en el desierto, clamando: ¿por qué le has hecho esto a tu siervo? ¿Qué mal he hecho para que pongas sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Acaso yo lo di a luz, para que me digas que lo lleve en brazos, como cuida una nodriza al niño, hasta la tierra que juraste a sus antepasados? O como Caleb, cuando 10 de los 12 espías declararon su incredulidad. Él y Josué se mantuvieron firmes, aferrados a la fe en soledad. Y después de que todos los demás murieron en el desierto, dijo a Josué: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tengo la misma fuerza para salir a la guerra y para volver. Dame ahora este monte que el Señor me prometió en aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaquitas estaban allí, y que sus ciudades eran grandes y fortificadas. Pero, con la ayuda del Señor, los expulsaré tal como Él ha dicho. Ese papel puede ser como el de Ana. Estéril, profundamente provocada e insultada por su rival Penina. Hasta que oró y lloró ante el Señor, y dijo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí. Y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo varón. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Y no se le cortará el cabello jamás. Y una vez destetado, lo entregó al templo. O como Elías. Después de la victoria dramática en el monte Carmelo con fuego del cielo. Huyó por miedo de Jezabel, quien quería matarlo. Y clamó: basta ya, Señor. Toma mi vida. No soy mejor que mis antepasados. Pero al final, fue llevado al cielo en un torbellino, en carros y caballos de fuego. O como Eliseo. Resucitó a un muerto, realizó muchos milagros. Pero tuvo que presenciar la incredulidad de su propio siervo Giezi. Aunque estaba rodeado por carros y caballos de fuego. Eventualmente enfermó y murió. O puede ser alguien sin nombre. Alguien que obedeció la palabra del Señor y fue al malvado rey Jeroboam para declarar: altar, altar. Así dice el Señor. Un hijo llamado Josías nacerá en la casa de David. Sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti se quemarán huesos humanos. Pero más adelante, engañado por un falso profeta, fue muerto por un león. El apóstol Pablo le dice esto a su hijo en la fe, Timoteo. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos que comer y con qué vestirnos, contentémonos con eso.
Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en una trampa, y en muchos deseos necios y dañinos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna a la que fuiste llamado, y por la cual hiciste aquella buena confesión delante de muchos testigos. De esta manera, Pablo le habla con claridad a Timoteo sobre cómo vivir como un hombre de Dios. Y a todos los creyentes, Pablo dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo deja en claro que el cristiano debe aferrarse a la palabra de Dios como si fuera su misma vida, porque son personas de Dios. Una persona de Dios es una persona de la palabra. Una persona de Dios es alguien que camina por el camino que Dios desea.